día de celebración, Miss Kitaki se viste de gala para presentar a una pionera de nuestro folclore. Ella es Angélica Jarada, princesita de Yungay. Yo ya me voy de tu lado, yo ya me voy de tu lado, porque no soy nada tuya, vida mía. Si me fuese algo tuyo, si me fuese algo tuyo, te quedaría contigo, vida mía. Yo ya me voy de tu lado, porque no soy nada tuya, vida mía. Si yo fuese algo tuyo, si yo fuese algo tuyo, te quedaría contigo, vida mía. Majestuoso Pasacay Ancachino con nuestra princesita de Yungay. Qué linda canción que nos has traído, princesita. Este pasacalle tiene más de 40 años. Y pues se titula Limeñita. Limeñita. Para todas las limeñas. Y hoy estamos celebrando aquí en Miss Kitaki el Día Internacional del Folclore y tenemos una gran representante, como tiene que ser, princesita. Deseándoles a todos ustedes y deseándonos todos nosotros que cultivamos el folclore, que lo pasemos bonito, en unión, en compañía de toda nuestra familia, de todos amantes del folclore. Un día para reflexionar y para amar más nuestra música y nuestras tradiciones peruanas. Así es, mamita. Yo quiero invitar, por favor, al director de los bordones del Perú que pase aquí, don Máximo, para poder también celebrar con nosotros este día tan especial e invitarnos a una actividad que está organizando. Sí, muchas gracias. Este 29 y 30 de agosto estoy presentando el cuarto Festival de la Marinera Nacional, marinera norteña, limeña, de Ayacucho, de Puno, con la presencia de grandes artistas como el maestro Edwin Montoya, estará Maritza Rodríguez con el marco musical de los bordones del Perú. Este 29 y 30, cuarto Festival de la Marinera en el auditorio de la Derrama Magisterial. Eso, muchas
Muchas gracias, maestro, gracias por acompañarnos. Pase por favor, porque vamos a seguir disfrutando de la música de nuestra princesita, que debe tener también muchas actividades. Eso, hoy tiene algo que anunciar, ¿no? Sí, un avance. Eso. Un avance. El 13 de octubre, en el Gran Teatro Nacional, voy a presentar un espectáculo como para usted y su familia, y para todos ustedes, por supuesto, dos razas, un solo sentimiento, o sea, danza japonesa como danza del Perú. En un solo escenario diremos, así se canta y así se baila. Sí, no se olviden, el 13 de octubre, con Princesita de Yungay, les cantaré canciones de ayer, de hoy, del centro, sur y norte. Eso, para todos. hermosa invitación, ahí Gracias. estaremos, princesita. Yo también quiero conocer, además de nuestra música en cachina, también la música japonesa, las Así, muy tradiciones. bonito, se Qué asemeja maravilla. mucho. Hermosa idea, Sí. muchas Hemos gracias. llegado a la parte final, princesita linda. Ay, qué pena. Muchas gracias por habernos acompañado, por habernos traído tu música, tu canto. Y vamos a despedirnos con una linda canción que también nos vas a regalar. Es un bonito huayno también que tiene muchos años ya y se llama La Medallita. La Eso. medallita, muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Tupananchikama, Yasta Masillay. Como yo quisiera ser tu medallita de oro para yo poder estar pegadita en tu pecho, y de esa manera yo sabría por qué suspira en tu corazón, y de día y de noche yo me separaría. De esa manera yo estaría detrás de los cristales para besarte en tu boquita abierta como una rosa. Eso, como quisiera ser tu medallita de oro para saber para qué suspira ese corazón. Eso. Como yo quisiera ser la luna del firmamento para yo poder salir en una noche oscura, y de esa manera yo estaría detrás de los cristales para besarte en tu boquita abierta como una rosa. De esa manera yo estaría detrás de los cristales para besarte en tu boquita abierta como una rosa.